Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés González. Bienvenidos al curso de ICB2. Este es el primer video del curso correspondientes a las primeras dos clases de la primera semana, semana 1. La unidad 1, que se denomina ciclo celular, se dicta en las primeras 2 semanas, o sea, tiene un total de 4 clases, que las vamos a hacer disponibles en video en 2 videos, uno de estas primeras 2 clases y otro video de la tercera y cuarta clase de la semana 2 del curso. La unidad de ciclo celular, la bibliografía correspondiente puede ser tanto bibliografía de Curtis, que es recomendado porque es una edición muy nueva del 2022. Vamos a hacer disponibles estos capítulos para ustedes y la introducción a la biología celular de Albers, que es el mismo texto que usaron en ICB1, que es un poco más vieja la edición, pero también es una buena bibliografía. En cada unidad vamos a estar actualizando la bibliografía y también para cada unidad vamos a estar subiendo las diapositivas en PDF y los enlaces a los videos correspondientes. Bueno, para que el tamaño del archivo de video no sea tan grande, vamos a apagar la cámara desde ahora en adelante para el resto de la clase. Entonces, cuando hablamos de ciclo celular, bueno, vamos a estar hablando de dos definiciones distintas del ciclo celular: el ciclo asexual de la célula o el ciclo sexual de la célula. Básicamente, en buena parte de esta unidad vamos a estar refiriéndonos a partes del ciclo de la célula en donde ocurre una división celular, y enfocándonos en los dos tipos importantes de división celular: la mitosis como parte del ciclo sexual de la célula y la meiosis como parte del ciclo sexual de la célula. Vamos además a relacionar estos tipos de divisiones con dos aspectos que son bastante importantes, como el control del ciclo celular en el caso del ciclo asexual de la célula y la relación entre la meiosis y las consecuencias genéticas, digamos, o la herencia de caracteres que vamos a ver en la segunda unidad de este curso, en la unidad de genética. Ustedes ya vieron en ICB1 esta misma imagen de una célula dividiéndose. Y bueno, no está de más repasar dos conceptos bastante importantes que se asocian a la llamada teoría celular o doctrina celular, y es que, para empezar, todos los seres vivos están formados por células, y además todas las células se generan a partir de células preexistentes, es decir, no se están creando células a partir de sustancias químicas inanimadas, digamos, sino que todas las células se forman a partir de células preexistentes. Estos dos conceptos tienen como consecuencia algo que también son conceptos importantes y que probablemente el primero de ellos ya lo hayan escuchado nombrar, y es que la célula entonces es la mínima unidad estructural y funcional de la célula. Eso quiere decir que estructuras subcelulares no están vivas, por ejemplo los virus. Sí, estrictamente quiere decir eso, quiere decir entonces que la mínima unidad, tanto anatómica como funcional para un ser vivo, es la célula. ¿Por qué es esto? Bueno, si ustedes recuerdan lo que vieron en ICB1, que hablaron mucho tiempo sobre distintos aspectos del funcionamiento celular, lo que pudieron ver es que es un funcionamiento bastante complejo y que requiere de la interacción de una enorme cantidad de moléculas, tanto moléculas pequeñas o metabolitos como moléculas de tipo macromoléculas o polímeros biológicos. Esas interacciones además suelen estar, por ejemplo, catalizadas por
por enzimas, es decir, hay todo un funcionamiento a nivel bioquímico que es extremadamente complejo y que requiere que los componentes celulares estén dispuestos en un cierto orden y un orden que sería, digamos, termodinámicamente imposible si no existiera una frontera que delimite a la célula del resto del espacio, digamos. O sea, si no existiera una frontera, una membrana celular, básicamente los componentes celulares simplemente se irían diluyendo en el solvente que sea, por ejemplo en agua, y entonces el funcionamiento ese que requiere de la interacción muy coordinada y controlada de distintos componentes celulares sería imposible. De ahí entonces es que la célula es esa mínima unidad estructural necesaria. Pero además el concepto de que las células provienen de células preexistentes, la consecuencia que tienen es que también podemos visualizar a la célula como una unidad histórica. Histórica porque todas las células vienen de una antes, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de un organismo pluricelular como nosotros, esa división celular que forma parte de alguna manera de la historia de ese organismo, eh, por más que haya una cierta diferenciación de las funciones de los distintos tipos celulares, que es obviamente algo central para el funcionamiento de un organismo pluricelular, hay una cierta unidad histórica y es que todas esas células que forman un organismo son genéticamente iguales. Pero si salimos de un organismo pluricelular y vamos hacia la historia de todos los organismos hacia atrás, un año, 1000 años, millones, miles de millones de años, de alguna manera las células dan ese componente de unificación histórica, entonces, de la evolución de los organismos como un todo. Bien, dijimos entonces que en esta unidad nos íbamos a enfocar bastante en las divisiones celulares. Entonces una pregunta posible es, bueno, ¿cuándo las células se dividen? ¿Cuándo ocurre que las células se dividen? Y para responder esto podemos dividir en dos tipos de organismos. Uno de ellos, los organismos unicelulares, sean procariotas como bacterias o eucariotas como una gran cantidad de organismos unicelulares eucariotas. Básicamente, la estrategia de división de los organismos unicelulares tiene que ver con los nutrientes que tengan disponibles. O sea, ¿cuándo se van a dividir? Bueno, tan rápido como puedan, según la disponibilidad de nutrientes que tengan. Cada división, como son organismos unicelulares, va a dar lugar a un nuevo organismo. Por ejemplo, algunos de ustedes quizás ha visto cómo se fabrica la cerveza. Bueno, la cerveza se hace se cocina, digamos, se habla de se cocina la malta, se extraen azúcares y luego viene un proceso en el cual esa extracción, que se llama mosto, muy rica en azúcares, o sea, con muchos nutrientes, se le agregan las levaduras. Las levaduras son organismos eucariotas unicelulares. Son un tipo de hongo, digamos. Esas levaduras entonces van a aprovechar esos nutrientes que están formados por el azúcar que se extrajo de la cebada y entonces se va a dar lo que se conoce como la fermentación, que ahí es cuando tenemos la parte de la fabricación de la cerveza en donde hay una gran producción de dióxido de carbono y podemos ver cómo los fermentadores van burbujeando dióxido de carbono. Bueno, ahí se está dando entonces una intensa actividad de esas levaduras que se van a estar dividiendo aprovechando toda esa cantidad enorme de nutrientes que tienen disponibles. Si nosotros esperamos una semana o un poco más, vamos a ver que ese burbujeo va a detenerse, no porque las levaduras se hayan muerto, sino porque ya no tienen nutrientes para seguirse dividiendo y entonces todo pasa a estar como una especie de quietud. Entonces esas levaduras se dividieron cuanto pudieron cuando tenían nutrientes y después dejaron de dividirse, obviamente se van muriendo también. Ahora, fíjense como en la cerveza artesanal, por ejemplo, luego de que se hace un embotellado de la cerveza ya fermentada y entre comillas ya terminada de hacer,
esa cerveza no tiene ninguna efervescencia, no tiene el dióxido de carbono porque el fermentador lo iba liberando. Sin embargo, se le agrega un poquitito de azúcar y si luego se tapa la botella. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, la levadura va a aprovechar esa pequeña cantidad de azúcar como nuevos nutrientes y va a volver a ver entonces una intensa metabolización y división celular asociada a ese aprovechamiento de los nuevos nutrientes. Que lo que va a ocurrir ahí es que como la botella ya está cerrada, ese dióxido de carbono que se forma a partir justamente de la actividad de la levadura se va a acumular y eso es justamente lo que nos da la efervescencia cuando abrimos esa botella de cerveza. Por eso es que si se le pone mucha azúcar al embotellar, se nos va a explotar esa botella porque la levadura va a seguir produciendo dióxido de carbono, ese dióxido de carbono va a estar encerrado y se va a explotar esa botella. Entonces, todo este ejemplo largo de la fabricación de cerveza es un poco para que vean entonces un ejemplo concreto de que en el caso de los organismos unicelulares las células se dividen tan pronto como puedan, dependiendo de la disponibilidad de nutrientes. En el caso de organismos pluricelulares, pongámosle como nosotros, eso es muy diferente, porque en los organismos pluricelulares, las células, que como decíamos antes, todas tienen el mismo, todas son genéticamente iguales entre sí, aunque se diferencian mucho para cumplir diferentes funciones, de alguna manera un organismo pluricelular es una comunidad celular que tiene que funcionar justamente como comunidad. Por lo tanto, el organismo pluricelular, las divisiones celulares van a ocurrir cuando el organismo la necesite y no en cualquier momento o en cualquier lugar. Entonces hay una muy intensa regulación de esa división celular. ¿Cuándo ocurre entonces la división celular en organismos pluricelulares? Bueno, ocurre mucho. Por ejemplo, en nuestros cuerpos, a pesar de que ya seamos organismos adultos y no estemos creciendo, digamos, en tamaño, de todas maneras hay una intensa división celular de varios millones de divisiones celulares por segundo. O sea, la división celular es algo extremadamente común, pero es muy regulada también. Entonces, no solamente la división celular está implicada en el crecimiento de un organismo pluricelular, lo cual es bastante obvio, sino también en su desarrollo, pero también en la reparación de tejidos, reemplazo de células muertas. Es decir, ocurren muchas divisiones celulares, pero controladas. Además, para producir un nuevo organismo, a diferencia de los organismos unicelulares, tenemos una intensa división celular a partir de una única célula, que es el cigoto, en lo que se conoce como desarrollo embrionario, que es lo que va a dar lugar entonces a un nuevo organismo con miles y miles de divisiones, también bajo un extremo control. Digamos, la división de las células está inserta en lo que se conoce como ciclo celular. Entonces el ciclo celular lo podemos definir como un conjunto ordenado de eventos que involucran la división celular, pero que involucran también otros aspectos. Por ejemplo, el crecimiento celular, la duplicación del contenido celular, para luego ocurrir una división celular. A eso es entonces lo que llamamos ciclo celular. Una versión muy sencilla del ciclo celular es en el caso del ciclo asexual de la célula, o sea, la obtención de réplicas. Una versión muy sencilla es la que ocurre en células procariotas, de las cuales vamos a ver solamente esta diapositiva y no vamos a ver más, nos vamos a dedicar a células eucariotas. En el caso de las células procariotas, o sea, las bacterias no tienen núcleo, tienen un único cromosoma circular que está asociado a la membrana. Y lo que va a ocurrir entonces es como vamos a ver entonces este ejemplo de crecimiento, duplicación del contenido y división. Bueno, simplemente hay un crecimiento celular y en algún momento hay una duplicación del material genético de este cromosoma. Ustedes vieron en ICB1 los mecanismos de replicación del ADN, del material genético. En el caso de procariotas es bastante distinto al caso de eucariotas, pero
sí ocurre una duplicación del ADN, y luego simplemente por crecimiento de esa célula bacteriana, esas dos moléculas de ADN se van a separar, y luego por una división entonces de la pared de la membrana celular van a formarse dos células nuevas. Este es un procedimiento bastante rápido, por ejemplo puede ocurrir en 20 minutos. Vamos a ver que esto en el caso de células eucariotas es bastante más complejo. En el caso de células eucariotas, el ciclo celular lo podemos representar como un ciclo, como vemos acá, y entonces la división celular, que es en donde vamos a enfocar bastante de lo que viene después en esta clase, forma parte de este ciclo, pero en realidad hay otras fases que tienen una importancia muy grande también. Vamos a ver, suele verse al ciclo celular eucariota como una combinación entre lo que se conoce como interfase y división celular o mitosis. Y eso, bueno, hay que precisarlo un poco más. Para empezar, la división celular se conoce como fase M, y la fase M incluye a la mitosis, pero también incluye la citocinesis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la mitosis estrictamente es la división del núcleo y la citocinesis es la división del citoplasma. Ambas conforman la fase M. Además de la fase M, tenemos lo que se conoce normalmente como interfase, que en realidad es un poco más, se puede, digamos, definir en forma un poco más precisa. Está integrada por tres fases: la fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 y G2, la letra G proviene de la palabra gap, que en inglés quiere decir intervalo, y la fase S, la letra S, proviene de la palabra síntesis. Entonces, la fase G1 y G2 son fases de alguna manera en donde hay diferentes eventos a nivel celular que tienen que ver que son importantes para el desarrollo del ciclo celular, y en la fase S está definida por la síntesis de ADN, o sea, por la duplicación del material genético. Para ver esto un poco más en detalle, en la fase G1 la célula va a aumentar su tamaño, va a haber una intensa síntesis de proteínas, síntesis de organelos, una intensa metabolismo y crecimiento, donde la célula entonces cuando la célula que proviene de la división celular anterior, relativamente pequeña, va a crecer en tamaño y a crecer en número de organelos. Es en esta fase donde la célula puede de alguna manera salirse de este ciclo celular, ¿sí?, y pasar a un estado de no división que se conoce como fase G0, e incluso ingresar a un proceso de diferenciación celular para cumplir con algún tipo de función. Como un concepto muy general podemos decir que cuanto más diferenciación celular se va a contraponer a la capacidad de división celular. O sea, la diferenciación, la célula va a cumplir funciones específicas para el organismo pluricelular, pero va de alguna manera a tender a dividirse menos. Si la célula está dentro de este ciclo celular, cuando crece, en algún momento va a pasar a la fase S, va a duplicar su ADN, y esto es un punto como de no retorno, digamos. Si la célula pasa a la fase S y duplica su ADN, es porque se va a dividir. Entonces la fase S se asocia muy especialmente con la duplicación del material genético, del ADN. También se duplican, por ejemplo, los centrosomas, que vamos a ver que tienen una importancia muy grande en la división celular, como centros organizadores de microtúbulos. Y luego la célula pasa a una fase G2, que es una fase relativamente corta, donde hay una preparación de la célula para la división celular. De vuelta, la célula no vuelve atrás, digamos, sino que va a entrar en la división, pero para entrar en la división hay ciertos puntos de control y una cierta preparación que es lo que ocurre entonces en esta fase G2, donde ya empiezan incluso a montarse algunas estructuras importantes para la división celular.
En la fase M tenemos la mitosis, o sea, división del núcleo. Se separan dos juegos de cromosomas, que son los cromosomas que justamente se duplicaron en la fase S, y luego se divide el citoplasma. O sea que volvemos a tener crecimiento, duplicación de contenidos y división como lo que conforma entonces al ciclo asexual de una célula eucariota, que es un ciclo bastante más complejo que el que vimos recién de la célula procariota. Bien, volviendo entonces de vuelta a la interfase G1, E6 y G2, crecimiento, replicación y preparación para la división. Podemos ver acá un esquema de la célula. Vemos los centrosomas que decíamos que son fundamentales porque son los centros organizadores de los microtúbulos. Recordemos que las células eucariotas tienen justamente, los microtúbulos son uno de los tipos de elementos del citoesqueleto, que es una de las importantes diferencias entre células eucariotas y procariotas. Las células procariotas no tienen citoesqueletos y las células eucariotas sí. Un componente importante del citoesqueleto es justamente los microtúbulos y los centrosomas es de donde esos microtúbulos salen. Pero lo otro que vemos en forma bastante importante en células eucariotas es la presencia de un núcleo que además contiene material genético, o sea que en la interfase el material genético está separado de los microtúbulos. Y vamos a ver entonces que para que la célula se divida, el material genético tiene que interactuar con los microtúbulos y para eso entonces tiene que romperse la membrana nuclear, o sea que tiene que desintegrarse el núcleo. Bien, además entonces de la interfase tenemos la fase M, y como decíamos, esta incluye la mitosis, o sea, la división del núcleo, y la citocinesis, la división del citoplasma. Además, ya mencionamos que la célula puede salirse de este ciclo para entrar en fase G0, donde no hay división. Esa salida es además reversible o puede llevar a un proceso de diferenciación. Bien, estas fases de la mitosis, que de alguna manera responden a... estas fases forman parte de un proceso que en realidad es continuo, no es que sean fases discretas, digamos, sino que este proceso avanza en forma continua, pero históricamente, por lo que se observaba, por ejemplo, a nivel de microscopía óptica, estas fases se dividieron y cada una de estas subfases de la mitosis puede definirse por lo que ocurre, por los principales eventos que ocurren, y eso es lo que vamos a dedicar los próximos minutos. En la primera, la profase, lo que va a ocurrir, lo fundamental que podemos definir es que los cromosomas se condensan. En realidad los cromosomas comienzan a condensarse en fase G2, o sea, antes de entrar en la fase M, pero se terminan de condensar en la profase. ¿Qué quiere decir esto de la condensación del material genético? Bueno, es realmente muy importante que ocurra. Recordemos que el material genético viene de una duplicación en la fase S, ya pasó, ¿verdad? O sea que ya son, el material genético está duplicado. Y la idea de esa duplicación es que ese material genético se separe en las dos células hijas de la división celular y que esa separación sea pareja, es decir, que la separación resulte en que las células hijas hereden el mismo material genético y no que una pueda terminar con más material genético que el otro. De alguna manera entonces la condensación de los cromosomas permite como ordenarlos en el espacio para que esa división pareja sea más fácil o que sea posible. Durante la interfase el ADN está parcial o totalmente descondensado y esa descondensación es fundamental para que justamente ocurra la expresión génica, o sea, la síntesis de proteínas a partir de información que hay en el ADN, y también que ocurra la replicación del ADN en la fase S, es decir, el ADN súper condensado, como lo vemos en este caso, ¿verdad? Con los cromosomas visibles como unidades discretas,
ese ADN supercondensado no podría, digamos, expresarse desde el punto de vista de justamente se lea para sintetizar proteínas o de que se lea para duplicarse. Y entonces la duplicación, o digamos la expresión génica y duplicación del ADN, de alguna manera se contrapone con la condensación, ¿no? El ADN condensado no va a poder expresarse en proteínas, por ejemplo, pero va a estar mejor preparado para dividirse. Esto es lo que resulta en que en microscopía óptica y en forma histórica, los cromosomas, que justamente el término proviene de la idea de cuerpos de color cuerpos porque eran fácilmente observables, eran prácticamente la estructura celular más fácilmente observable en épocas históricas de microscopía óptica. Y cromo porque se tiñen de colores bastante distintos al resto de la célula por justamente su característica de ácidos. Son los cromosomas tienen un carácter ácido y eso hace que se tiñan en las típicas tinciones ácido-base que se usaban antes en microscopía, se tiñan entonces de una manera distinta al resto de los componentes celulares. Pero bien, entonces en profase, volviendo a la profase, los cromosomas se condensan y se empieza a formar el uso mitótico. Fíjense que la condensación de los cromosomas ocurre en el núcleo todavía está presente, pero los centrosomas, que son dos porque se dividieron también en la fase S antes de entrar en mitosis, comienzan a separarse, inicialmente están juntos, comienzan a separarse hacia dos polos opuestos de la célula y empieza a formarse lo que se conoce como el uso mitótico. ¿A qué nos referimos? Bueno, los centrosomas son los órganos, ya lo vieron en ICB1, organizadores de microtúbulos. Los microtúbulos son elementos del citoesqueleto. Cuando uno piensa en esqueleto, si lo llevamos a una comparación con nosotros, por ejemplo, en nuestro caso el esqueleto, la idea es que el esqueleto provee una cierta rigidez o estructura, ¿verdad? En el caso nuestro el esqueleto es muy poco versátil, es decir, los huesos no están cambiando de forma y de lugar en nuestros cuerpos. Eso en realidad hace a su función, digamos, de estructura rígida. En el caso del citoesqueleto eso no es así, en realidad sí le provee cierta rigidez y estructura, pero son entidades muy dinámicas y versátiles. ¿Por qué lo son? Bueno, porque pueden crecer y decrecer, porque a partir de los centrosomas los microtúbulos van creciendo en distintas direcciones y van decreciendo. Entonces de alguna manera es como si fuera un sistema de autopistas dentro de la célula, que vamos a ver después cómo ese sistema de autopistas hace que los componentes celulares puedan moverse de un lugar a otro de la célula arriba de estas autopistas. Pero además no son autopistas fijas, sino que podemos imaginarlo como un sistema de autopistas que además permanentemente están cambiando de lugar. Eso es lo que ocurre entonces eso es lo que son los componentes principales del uso mitótico. Ahora bien, los microtúbulos, vamos a ver un poco alguna característica de su estructura enseguida, pueden dejar de ser dinámicos, dejar de crecer y decrecer, si de alguna manera se anclan. Y se pueden anclar, por ejemplo, a otro microtúbulo, como vemos en este caso, ¿sí? Ese anclado es porque los microtúbulos se asocian a proteínas que se conocen en forma genérica como proteínas motoras, y esas proteínas motoras pueden asociarse a un microtúbulo y a otro microtúbulo y como que los anclan entre sí. Es lo que aparece aquí como puntitos negros. Esos entonces dejan de crecer y decrecer y es lo que se conocen como microtúbulos polares. Otros microtúbulos pueden crecer y decrecer, pero también pueden anclarse hacia el otro lado, se anclan también a través de proteínas motoras a la membrana plasmática de la célula, y eso es lo que se lo conoce como microtúbulos astrales. También entonces pueden dejar de crecer y decrecer y quedar anclados a la membrana. ¿Sí? Muy bien. Para ver un poco más en detalle este tema de los microtúbulos,
Lo que podemos ver acá, y esto es más bien un recordatorio de lo que ya vieron en ICB1, es cómo están formados los microtúbulos. Y un poco la insistencia en los microtúbulos es porque termina siendo un componente muy importante en la división celular. Es más, tan importantes son que muchos fármacos que apuntan a interrumpir la división celular apuntan justamente a este proceso de crecimiento y decrecimiento de los microtúbulos. Para empezar, los microtúbulos son de naturaleza proteica, están formados por proteínas, que es un dímero de proteínas. La molécula de tubulina en realidad está formada por un dímero de dos proteínas globulares, alfa y beta tubulina. Ustedes recordarán que las interacciones a nivel molecular pueden darse por enlaces covalentes o no covalentes. Nosotros podemos pensar que si nosotros queremos formar un microtúbulo, un cierto tubo que nos dé cierta rigidez, digamos, con moléculas de tubulina, uno podría pensar, bueno, lo ideal sería que se unieran por enlaces covalentes y eso va a generar entonces una estructura muy fuerte. Sin embargo, sería una estructura muy fuerte, pero también sería una estructura muy rígida y muy poco versátil. Entonces eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que las moléculas de tubulina van formando largas cadenas, pero esas uniones son a través de uniones no covalentes, ¿sí? O sea que son uniones que son relativamente débiles. Otra cosa interesante de los microtúbulos es que los extremos no son iguales, sino que hay un extremo que se conoce como menos y un extremo más, y el microtúbulo siempre crece a partir de uno de los extremos, el extremo más, y el extremo menos se asocia al centrosoma, o sea, a los centros organizadores de microtúbulos. Ahora bien, si estas uniones son por enlaces no covalentes, podemos visualizarlo como una estructura muy débil, y de hecho lo sería. Entonces es por eso que los microtúbulos tienen una estructura en donde se dan la formación de muchas de estas hileras de tubulina, formando un tubo hueco como vemos acá, y entonces la cohesión de la tubulina, no solamente tenemos una cohesión longitudinal no covalente, sino que además tenemos otro tipo de cohesión lateral que también es no covalente. Entonces la combinación de la cohesión en el largo, pero también hacia los costados, hace que sea una estructura versátil, o sea, que pueda crecer y decrecer, pero que sea relativamente fuerte. Entonces, de vuelta, los microtúbulos tienen lo que se conoce como polaridad estructural. El extremo más crece o decrece y el extremo menos está asociado a los centrosomas. Este crecimiento en realidad es un proceso que tiene un costo energético y está asociado a la hidrólisis de GTP. GTP es un nucleótido similar en estructura al ATP. Recordarán al ATP como ese nucleótido que transporta energía química en la célula a través de enlaces fosfato. Bueno, no es el único. También puede haber entonces GTP. Recordemos que la T proviene de 3, o sea, son 3 fosfatos unidos, en este caso, a la guanidina, y la hidrólisis va a dejar 2 fosfatos. Bueno, este pasaje de GTP a GDP es similar de alguna manera a lo que ocurre con el ATP, como en procesos de fosforilación, en donde hay también un costo energético asociado. Bien, entonces, hasta la profase todavía teníamos el núcleo de la célula eucariota formado, por lo tanto los cromosomas no interactuaban con los microtúbulos, se estaba formando entonces el uso mitótico. Una cosa interesante que podemos comentar de eso es que para que se forme el uso mitótico, como vimos en la diapositiva anterior, de alguna manera la célula tiene que reclutar una gran cantidad de moléculas de tubulina que están naturalmente formando parte del citoesqueleto celular normal, digamos, ¿sí? Entonces, muchas veces se ve que una célula que tiene una forma del espacio determinada, digamos, cuando se va a dividir, esa forma del espacio
se transforma simplemente como una gotita, una pequeña esfera, ¿sí? Porque pierde justamente los microtúbulos que están dando lugar al citoesqueleto que le da la forma a la célula, y esas unidades de tubulina pasan a ser reclutadas para la formación del uso mitótico. O sea que muchas veces la división celular se asocia a un cambio de forma en donde la célula pierde su forma característica y pasa a ser simplemente una pequeña esfera. Pero bien, luego de la profase, en la prometafase lo que ocurre como un evento importante es la desintegración de la envoltura nuclear. Al desintegrarse la envoltura nuclear, la célula ya pierde el compartimento separado que es el núcleo, por lo tanto se da un evento muy importante que es la unión de los cromosomas a los microtúbulos, que van a ser una parte importante de ese proceso de división celular. Para ver un poco más en detalle cómo ocurre esta decomposición del núcleo, recordemos que el núcleo tiene su propia membrana. Su membrana está formada por una doble membrana de tipo fosfolipídica, similar en estructura a la membrana plasmática, pero doble, ¿sí? Interrumpida por poros de carácter proteico que sirven para el intercambio de moléculas grandes entre el núcleo y el citoplasma, pero por adentro tiene una especie como de, digamos, de forro interior, que es lo que le da la estructura. O sea, esto está formado, también es de naturaleza proteica, se conocen como láminas nucleares, y es lo que le da justamente la integración a la estructura del núcleo. Sin este forro interno, esto se desarmaría, y eso es justamente lo que ocurre. Si estas proteínas de las láminas se fosforilan, que es lo que está representado aquí con la letra P, recordemos, y lo vamos a ver más adelante en esta misma clase, que el proceso de fosforilación es un evento importante en cuanto a que altera en forma dramática la distribución de cargas en el entorno de una proteína, y esa alteración importante de cargas en el espacio, digamos, hacen que las proteínas que tienen una forma determinada, tridimensional, cambien esa forma, y ese cambio justamente tiene un efecto importante en su función. Por ejemplo, lo que va a ocurrir con las láminas es que van a perder cohesión y se van a separar, y al separarse entonces se desintegra la membrana nuclear. Como resultado entonces se va a dar esta interacción justamente entre microtúbulos y los cromosomas. Los cromosomas que están formados por el ADN enrollado, que es doble. Recuerden que son cromosomas de doble cromátide. Estos conceptos los vamos a ver de todas formas en la clase que viene. Esto viene de una replicación que ocurrió en la fase S del ciclo, ¿sí? Pero además el ADN está muy asociado a una enorme diversidad de proteínas, en particular las proteínas sobre el cual el ADN está enrollado, pero también otras proteínas. O sea, lo que estamos viendo en esta microfotografía no es realmente el ADN, sino que es mucho más que el ADN, es un ADN y una enorme diversidad de proteínas. Algunas de estas proteínas son bastante particulares. Es un complejo proteico que se conoce como el cinetocoro, que se asocia a una región específica del ADN del cromosoma que se llama centrómero. Entonces el cinetocoro no forma parte del cromosoma, es un complejo proteico que se asocia al cromosoma a nivel del centrómero, y es al cinetocoro justamente que los microtúbulos se van a ir asociando y se van a ir anclando. De ahí el nombre de microtúbulos cinetocóricos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en lo que nos va a ir llevando a lo que se conoce como metafase? Es que los microtúbulos cinetocóricos asociados justamente por el cinetocoro a los cromosomas van a ir creciendo y decreciendo. Pero como vimos en la diapositiva anterior, los cromosomas, que son de doble cromátide, tienen cinetocoros para los dos lados. Y los dos cinetocoros van a unirse a microtúbulos, y entonces, en definitiva, va a haber fuerzas contrapuestas desde ambos polos de la célula, y lo que va a ocurrir, si esas fuerzas son relativamente parejas,
es que todos los cromosomas se van a ir alineando en un plano que es justamente el plano central, que es el plano que se conoce como el plano ecuatorial de la célula, ¿verdad? Este plano central, lo que sería un círculo acá en el centro de esto que en realidad es una esfera. Eso es lo que define justamente a la metafase, que los cromosomas están alineados en el ecuador del uso mitótico, en el centro. La célula entonces, esta estrategia de alinear los cromosomas en el centro, evidentemente le va a dar ciertas ventajas para que a la hora de dividir estos cromosomas, para que vaya algunos para un lado y otros para el otro, esa división sea pareja. Entonces, la célula, este es un punto importante de control a nivel del avance de la división. La célula va a disparar señales internas que van a hacer que prosiga este evento, o sea, que prosiga que la metafase dé lugar a la siguiente fase, cuando todos los cromosomas estén alineados justamente en el ecuador del uso. ¿Por qué es esto? Bueno, porque los cromosomas que están de doble cromátide están en realidad unidos, podemos visualizar, están unidos en todo su largo, digamos, por proteínas que podemos visualizarlas como si fueran argollas que van uniendo a las dos cromátides de los cromosomas, y esas argollas tienen que desintegrarse para que los cromosomas se separen para un lado y para el otro. Esa desintegración ocurre entonces por una señal interna de la célula que dice, bueno, ahora están todos los cromosomas en el ecuador del uso y ahora podemos seguir adelante con la división. Y para seguir adelante justamente es que se separan las doble cromátides de los cromosomas y entonces se van la mitad para un lado y la mitad para el otro, en lo que se conoce como anafase, ¿verdad? Las cromátides hermanas, que son las que provienen de la copia del ADN, esto lo vamos a repasar igual bien en la clase que viene, se separan en la anafase. Visto en forma real, podemos ver acá entonces los cromosomas en metafase y luego la separación que ocurre en la anafase. Podemos ver cómo los cromosomas de alguna manera son tirados hacia los extremos de la célula y como que en muchos casos puede verse que los extremos de los cromosomas, o sea, las colitas de los cromosomas como que van colgando atrás, ¿verdad? Son cinchados de alguna manera desde el centro. Y eso puede verse entonces también en este dibujo que está acá. Ahora, la anafase en realidad puede tener distintas fuerzas que la llevan adelante. Y eso lo podemos ver un poco más en detalle en esta diapositiva. Incluso se conocen como anafase A y anafase B. Y lo que podemos ver en la anafase A es que básicamente tenemos una fuerza que va desde el cinetocoro y el microtúbulo asociado. Cada cromátide va a ir para un lado moviéndose con la fuerza que es como que está siendo arrastrado por proteínas motoras por encima de este microtúbulo. En el caso de la anafase B, esta fuerza puede darse de diferentes maneras. Puede darse porque las proteínas motoras que están uniendo los microtúbulos polares entre sí, o las proteínas motoras que están uniendo a los centrosomas con la membrana plasmática, empiezan de alguna manera a desplazarse. Recuérdense que las proteínas motoras pueden, como entre comillas, moverse por encima de los microtúbulos y entonces pueden hacer una fuerza de desplazamiento o una fuerza de tirar, y por eso vemos que en el caso de la anafase B en realidad se separan los cromosomas hijos porque tenemos una separación de los polos, ¿verdad? Esta distancia que está aquí es más grande que esta distancia que está aquí. Entonces, estos dos tipos de anafasia pueden ocurrir las dos en diferentes tipos de organismos. En algunos organismos puede llegar a ser más importante una que otra. Por ejemplo, en muchas levaduras, la distancia entre los polos con respecto a la distancia inicial puede llegar a ser 10 veces la distancia original, o sea, la anafase B es muy importante. En otros organismos no es tan así y la anafase A es el proceso más importante. Para verlo un poco más en detalle aún, podemos imaginarnos entonces que acá tenemos al cromosoma,
acá tenemos el cinetocoro. El cinetocoro en realidad está asociado a proteínas motoras que de alguna manera se van desplazando por encima del microtúbulo a medida que el microtúbulo se va descondensando, se va descomponiendo, ¿sí? Y eso es lo que hace que se desplace entonces el cromosoma hacia uno de los polos de la célula. En el caso de la anafase B, lo que tenemos es que las proteínas motoras asociadas a los microtúbulos polares o a los microtúbulos astrales son los que hacen la fuerza para ir separando entonces los polos, y eso resulta en una separación también de los cromosomas que están unidos a los microtúbulos cinetocóricos. Entonces es un poco el detalle de cómo puede ocurrir esta separación de cromosomas hijos en la anafase para ir formando las células hijas y los núcleos de las células hijas. Finalmente tenemos la telofase, en donde lo que ocurre en forma importante es el proceso inverso a lo que ocurrió en la prometafase, es decir, se debe reconstruir la envoltura nuclear alrededor de este grupo de cromosomas hijos. Y para eso, justamente lo que se da es un proceso inverso a lo que vimos recién. Es decir, si se desfosforilan las láminas, van a ganar estabilidad, se van a empezar a unir entre sí, unir de tal forma que van a dejar a todos los cromosomas del lado de adentro y van a formar entonces el nuevo núcleo de la célula hija. En la telofase además se empieza a dar el comienzo de lo que se conoce como citocinesis, que es justamente la formación de un anillo contráctil formado por actina y miosina. Fíjense como acá tenemos otro elemento del citoesqueleto de células eucariotas. Vimos la importancia de los microtúbulos. Acá tenemos otros elementos del citoesqueleto que son las fibras de actina y miosina. Son el mismo tipo de fibras que están en nuestros músculos, que es un anillo que se va contrayendo, de ahí el nombre de anillo contráctil, y ese anillo, vieron que es interior a la célula, ese anillo arrastra a la membrana plasmática, que es una estructura blanda, hasta que finalmente se rompe por ahí, dejando entonces un núcleo de cada lado. Sería un problema que obviamente los dos núcleos quedaran del mismo lado, y es un problema que puede llegar a ocurrir. Pero entonces la formación de este anillo está coordinada con el plano en el cual está formado el uso mitótico. Si artificialmente se mueve el uso mitótico, por ejemplo, 90 grados, el anillo se va a mover junto con el uso mitótico. O sea que son eventos que están coordinados para que justamente quede un núcleo de la célula hija de cada lado. Acá vemos entonces en forma esquemática lo que estábamos diciendo recién, ¿verdad? Tenemos una cierta plano en el cual está el uso mitótico y el plano perpendicular en el cual se va a formar el anillo contráctil formado por fibras de actina y miosina. Aquí en este enlace, que ustedes lo pueden clicar desde la versión PDF de estas transparencias que está disponible en el aula, van a ver algunos ejemplos en donde van a ver células en mitosis, muchas células en mitosis en un tejido animal, y van a ver justamente un ejemplo de cómo de la técnica de microscopía de fluorescencia, en donde se pueden teñir componentes específicos de las células, y justamente lo que van a ver son una tinción en colores distintas de los microtúbulos, o sea, las moléculas de tubulina teñidas de un color y los cromosomas teñidos de otro, mientras que todo el resto de los componentes celulares, al no estar teñidos, se ven como en negro, y se ve en forma bastante interesante cómo se dan entonces estas divisiones celulares y los movimientos de los cromosomas. En un enlace anterior, que yo no les comenté, pero que está en una diapositiva anterior y que también la van a encontrar en la versión en PDF de estas transparencias, van a ver un ejemplo de cómo
Los microtúbulos funcionan de alguna manera como autopistas por donde las proteínas motoras pueden moverse, transportando distintos componentes celulares, entre ellos también cómo estas proteínas motoras pueden actuar para que se muevan literalmente los cromosomas en el proceso de división celular durante la anafase. Bien, entonces vimos algunos conceptos básicos de lo que es el ciclo celular mitótico en células eucariotas, bastante más en detalle de lo que ocurre durante la fase M, que es la división por mitosis y la citocinesis. Pero hay un elemento fundamental en cómo progresa este ciclo celular mitótico y es el control del mismo, ¿verdad? La célula tiene que resolver si duplicar su ADN para dividirse o si salirse del ciclo y entrar en una fase de reposo o diferenciarse. Hay todos elementos de control de cómo ocurre esta división. Ese control está dado por señales tanto internas como externas a la célula y ese control es lo que vamos a ver en la primera parte de la clase que viene. Muy bien, espero entonces que esta clase les haya resultado llevadera. Sé que es un poco largo como video, pero bueno, ustedes pueden irlo partiendo en diferentes momentos, se pueden ver en diferentes momentos, y vamos a subir la versión en PDF de las transparencias para que puedan acompañar la visualización del video con estas transparencias en formato PDF. Muy bien, que pasen muy bien. Ustedes, bueno, en el libro está esta analogía que me parece que es bastante útil. Si ustedes utilizan, por ejemplo, un lavarropa, y el lavarropa se pone con un ciclo, ¿verdad? Se define el ciclo, ese ciclo tiene diferentes etapas. Pongámosle en forma muy simple el llenado del lavarropa con agua, luego cierta movimiento del tambor, centrifugado, etc. Pero si ustedes, por ejemplo, ponen el lavarropa y cierran la canilla de agua, hay dos opciones. Una es que el ciclo continúe, entonces la ropa se va a lavar en seco y eso, bueno, probablemente no sea bueno para la ropa. Pero lo que va a pasar no es eso, sino que justamente el lavarropa va a parar el ciclo porque no va a detectar el nivel de agua que requiere para continuar el ciclo. O sea que de alguna manera ese nivel de agua es un control electrónico, físico y electrónico que el lavarropa tiene para avanzar. Y en el caso de la célula hay algo similar, digamos, las etapas se van cumpliendo y la célula tiene mecanismos internos para verificar ese cumplimiento y entonces continuar el ciclo. Por ejemplo, una parte clave del ciclo es este pasaje de G1 a S, y acá hay puntos de control que tienen que ver, como vamos a ver enseguida, con el tamaño celular, con la ausencia de daño en el ADN. Cuando la célula resuelve pasar a S, entonces se pone en marcha el mecanismo de replicación del ADN. Y eso, como ya dijimos en la clase pasada, es de alguna manera irreversible. O sea, la célula no puede volver atrás una vez que inició la fase de replicación del ADN. Pero luego en G2 hay otros puntos de control, por ejemplo, para ver si el ADN se replicó correctamente. Y esos puntos de control se va a dar o no justamente la entrada en la fase M, o sea, por ejemplo, la formación del uso mitótico que vimos en la clase pasada. Mismo en la fase M hay puntos de control que, por ejemplo, van a disparar la anafase para justamente salir de la mitosis o terminar la mitosis. Bien, estos puntos de control obviamente son muchos puntos de control, son muy específicos y tienen todos sus propias particularidades a nivel molecular. Pero hay algunos aspectos que son generales y son a esos aspectos que queremos dedicar unos minutos ahora. Un aspecto relevante del funcionamiento en general de las proteínas, no solamente de las enzimas, sino en general de las proteínas como vieron en ICB1, que son básicamente los instrumentos, los operadores de la célula, digamos, las proteínas hacen todo en las células.
Y mucho de ese funcionamiento de las proteínas, de nuevo, tanto a nivel de enzimas como a nivel de proteínas de otro tipo con otra función, es su estructura, ¿verdad? Su estructura terciaria en particular. Y esa estructura no tiene que ver con enlaces covalentes, sino que tienen que ver con un cierto plegamiento. Ese plegamiento va a ser el más estable en ciertas condiciones y ese plegamiento le va a dar una forma del espacio y esa forma del espacio justamente es la que va a tener una importancia en la función, va a determinar la función de esa proteína. Pero esa forma del espacio puede cambiarse radicalmente si cambian justamente la distribución de cargas en el espacio inmediato de esa proteína. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cadena de aminoácidos, recuerden las cadenas laterales de los aminoácidos son fundamentales para determinar aminoácidos que son lipofílicos o apolares o polares o que pueden tener un grupo nucleófilo como un grupo hidroxilo, ¿verdad? En la cadena lateral. Esa química, digamos, la presencia de un grupo hidroxilo aquí va a tener una influencia en la distribución electrostática de cargas en los alrededores de esa proteína que va a determinar justamente ese plegamiento más estable. Pero eso cambia radicalmente si, por ejemplo, a este grupo hidroxilo se le anexa o se le enlaza, no se le anexa, sino que se le enlaza covalentemente, por ejemplo, un grupo fosfato. Aquí el cambio va a ser radical y ese cambio radical va a implicar probablemente un cambio de función. Justamente la adición o la hidrólisis de fosfatos son mecanismos moleculares muy comunes en las células que podríamos darles como una equivalencia a interruptores moleculares, porque prenden o apagan una cierta función, o sea, regulan la función a través de prender o apagar y justamente a nivel químico, a nivel, por ejemplo, de enlazar un grupo fosfato a un hidroxilo o hidrolizarlo. Las enzimas que le agregan un grupo fosfato a un hidroxilo o a un nucleófilo en una proteína se llaman en forma genérica quinasas. O sea, las quinasas no son una única enzima, sino que es un grupo enormemente grande de enzimas que tienen esa descripción general, que son las quinasas, que son entonces las que, aprovechando el fosfato de una molécula de ATP, que tiene 3 fosfatos y después pasa a tener 2, ese fosfato es el que se enlaza covalentemente a un grupo nucleófilo, entonces, de una cadena lateral de una proteína. De un aminoácido, perdón, de una proteína. La reacción inversa, que es la hidrólisis de este fosfato, ocurre por otro grupo muy grande de enzimas que se conoce como fosfatasas. Entonces, este es un mecanismo muy común de vuelta de cambiar o de controlar la función de enzimas, de proteínas y de todas maneras no se queden con la idea de que las quinasas son las que encienden la enzima y las fosfatasas las que la apagan, sino que el proceso de quinasa-fosfatasa, o sea, de fosforilar una proteína o de fosforilarla, puede que la transforme de inactiva a activa o viceversa, puede que la transforme de activa a inactiva, ¿verdad? No es que para un lado sea de una manera y para el otro lado sea de la otra. Unas quinasas muy comunes y bastante importantes en la regulación del ciclo celular son las quinasas dependientes de ciclinas. O sea, ya dijimos qué son las quinasas. Ahora vamos a ver qué quiere decir este término, dependiente de ciclinas. Bueno, las ciclinas son otras proteínas y justamente el nombre ciclina quizás les suene de ciclo, pero en realidad lo que quiere decir es que la concentración de las ciclinas varía con el tiempo, varía a lo largo del ciclo celular, mientras que la concentración de las quinasas es relativamente estable. Entonces, las ciclinas tienen que formar un complejo con las quinasas para que esas quinasas sean activas, ¿sí? Por eso esas quinasas dependen de las ciclinas para ser justamente activas y poder fosforilar otras proteínas. En inglés, quinasas dependientes de ciclinas se dice cyclin dependent kinases y quinasas va con K en vez de Q, y por eso nosotros usamos, y en general van a ver que en los libros también,
esta sigla, que es como se la conoce como CDK, ¿sí? Las CDK son quinasas dependientes de ciclinas. Si vemos acá, por ejemplo, el pasaje de una célula de G1 a S, acá tenemos una quinasa que está inactiva. La ciclina, vieron que dice CDK de la fase S, ciclina de la fase S, o sea, los diferentes puntos de control en donde las quinasas dependientes de ciclina son las que actúan, no es una única quinasa dependiente de ciclina, sino que son distintos tipos, distintas quinasas y distintas ciclinas que forman diferentes complejos quinasa-ciclina. Pero entonces, volviendo a este caso, ¿sí? Tenemos la formación del complejo, tenemos una activación posterior a través de la fosforilación de la propia quinasa, y este complejo es el que entonces, cuando está activo, va a poner en marcha el mecanismo de replicación, por lo tanto la célula va a ingresar a la fase S. Inmediatamente que la célula ingresa, ya no se precisa más este complejo, y de hecho este complejo se inactiva, y se inactiva por degradación justamente de la ciclina de la fase S, que va a bajar mucho su concentración y va a volver a incrementar su concentración cuando la célula esté de vuelta en esta etapa G1 para pasar a la fase S. Del mismo modo tenemos, por ejemplo, la CDK, o sea, la quinasa dependiente de ciclina mitótica, que es la que va a formar un complejo con la ciclina mitótica. Este complejo, cuando está formado, hace que la célula entonces entre en la fase M, por ejemplo, se forme el uso mitótico. Este complejo, antes o incluso en muchos libros se le encuentra ahora como MPF, que en inglés quiere decir Mitosis Promoting Factor, factor promotor de la mitosis, pero no es más que un complejo ciclina-quinasa específico para ingresar a la fase M, o sea, a la fase de división celular, y de vuelta entonces la ciclina correspondiente se va a degradar. Estos mecanismos de quinasas dependientes de ciclinas es un mecanismo extremadamente común entonces en el control del ciclo celular, y es el que queríamos comentar un poco más en detalle. Volviendo entonces a los aspectos fundamentales, las quinasas dependientes de ciclinas son quinasas que fosforilan proteínas. Las ciclinas son proteínas que regulan la actividad de estas quinasas. Las quinasas dependientes de ciclinas y sus ciclinas forman un complejo, ciclina-quinasa, y estos complejos son los que desencadenan eventos en el ciclo celular. Por ejemplo, entre otros, el pasaje de G1 a S y el pasaje de G2 a M, que son probablemente las dos transiciones más importantes en el control del ciclo celular. Bien, para ver un poquito más en detalle, aunque simplemente para mencionarlo, es muy común que en estos controles aparezcan como controles redundantes o dobles controles. Esto no es redundante en sí mismo, sino que la célula de alguna manera se asegura, ¿sí?, que estos pasos tienen que darse cuando tienen que darse y que no hay un descontrol justamente del ciclo celular. Entonces, por ejemplo, en la quinasa que está inactiva se forma el complejo con la ciclina. Este complejo con ciclina, a pesar de que está formado, aún no es activo del todo, sino que tiene que fosforilarse para ser activo. O sea, acá tenemos, este no es el mismo fosfato que la quinasa va digamos, a enlazar con su proteína blanco, sino que es otro fosfato. O sea, esto es un mecanismo de control de la propia acción de la quinasa. O sea que de alguna manera tenemos como un doble mecanismo de control. Fíjense acá algunos ejemplos. Acá tenemos el ciclo celular desplegado, G1S, G2M, como hay distintos aspectos, tanto antes de la fase S como antes de la fase M, que van a ser, que son comunes en determinar el avance del ciclo celular. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver con el entorno extracelular, aspectos internos, por ejemplo, el tamaño celular, aspectos que pueden tener que ver con el DNA, que la célula detecta el DNA dañado. Todos estos controles, ¿sí?, pueden influenciar el pasaje de G1 a S. La replicación incompleta del ADN, nuevamente el tamaño celular inferior al crítico,
el DNA dañado, el ADN dañado o no replicado completamente. Son distintos aspectos de control, entonces, que determinan el pasaje de G2 a M. Es decir, si la célula detecta, por ejemplo, errores a nivel del ADN, al entrar en mitosis, esos errores estarían replicando, ¿verdad? Estarían pasando a las células hijas de la mitosis, y eso es algo que no es algo conveniente para la célula. Entonces la célula que detecta de alguna manera ADN dañado va a frenar el avance del ciclo celular. Y estos puntos de control se vinculan a distintos entonces complejos ciclina-quinasa activados o desactivados para ir dando progreso entonces al ciclo celular. Entonces, estos puntos de control de alguna manera implican frenos a nivel molecular para no dar progreso al ciclo celular, a la proliferación celular. En muchos casos, entonces, el avance del ciclo celular ocurriría por defecto, y lo que ocurre es que hay frenos a nivel molecular que se le imponen a ese avance. Esos frenos se levantan justamente gracias a la acción de estos complejos quinasa-ciclina. En algunos casos eso ocurre de esa manera, no siempre es así. Para ver un ejemplo de cómo pueden ocurrir ese levantado de frenos al avance del ciclo celular, vemos un ejemplo de una célula que se va a dividir y que para esa división depende de señales externas a esa célula. Acá tenemos un esquema de un receptor de membrana, o sea, con un dominio extracelular y un dominio intracelular que está inactivo, y la célula está en reposo desde el punto de vista de la proliferación celular. Cuando tenemos una señal externa que dispara la mitosis, de ahí el nombre mitógeno, ¿sí? Antes se le llamaba factores de crecimiento, pero eso puede generar confusión porque también se utiliza el nombre de factores de crecimiento a señales que no proliferan no disparan la proliferación celular, pero sí disparan el crecimiento celular, por ejemplo. Entonces, mitógeno es un término más apropiado para factores, señales externas que disparan la proliferación celular. Se activa entonces el dominio interno, y acá hay una vía, dice vía de señalización celular. Bueno, hay una enorme cadena de eventos, muchos de esos se conocen y muy a fondo, otros no se conocen y son justamente un motivo de investigación hoy por hoy. Pero luego entonces eventualmente esta señal de, bueno, hay que dividirse, llega al núcleo. Ahí entonces es donde se da la activación del complejo ciclina-quinasa que vimos recién, y entonces un proceso de regulación de genes que inactiva justamente la transcripción de genes se levanta. O sea, acá tenemos un ejemplo de una proteína que está de alguna manera actuando como freno. Esa proteína es fosforilada, deja de actuar como freno, se da la transcripción de genes necesaria y traducción de esos transcriptos para que se dé justamente la proliferación celular. Acá vemos un ejemplo entonces de cómo este control puede actuar levantando un freno. Ese freno entonces está frenando un proceso por defecto, que es, en este caso, la proliferación celular. Estos mecanismos evidentemente no son infalibles. Acá podemos tener de vuelta una célula inactiva desde el punto de vista de la división, ¿sí? Acá tenemos el mitógeno que activa la cadena de señalización intracelular, ocurre la transcripción, y acá tenemos entonces una célula normal en proliferación, o sea, en división. Pero alguna de estos pasos en esta cadena de señalización puede fallar. Por ejemplo, puede estar anormalmente activo sin que dependa del paso anterior de esta cadena. Esto lo podemos representar de esta manera: ausencia de mitógeno, el dominio interno de esa proteína transmembrana no está activo, hay pasos de esta cadena que están inactivados, pero de alguna manera hay una proteína de esta cadena señalizadora que por alguna mutación, por ejemplo, está anormalmente activa y dispara todo el resto hacia abajo, digamos, de esa cadena de señalización,
Y acá tenemos una célula entonces que comienza a dividirse sin control extracelular. Esto puede ser, por ejemplo, un mecanismo de una célula cancerosa en proliferación sin control externo del organismo. O sea que estos mecanismos que controlan de muchas maneras diversas la división celular son todos mecanismos que pueden llegar a ser muy relevantes en su estudio, porque pueden ser mecanismos que tengan que ver con la división descontrolada de células tumorales. Bien, otro ejemplo de cómo pueden operar los controles del ciclo celular es cuando una célula en G1, por ejemplo, detecta ADN dañado, ¿sí? La célula entonces va a generar, ya ahora no depende de una señal externa, sino que va a generar una cadena de señales internas. Acá los nombres no los tienen que saber, pero simplemente comprender cómo es el proceso. Acá tenemos un control de vuelta que no depende de mitógenos, sino de señales internas a la célula. La detección del ADN dañado activa una cierta proteína. Esa proteína entonces activa la transcripción de un cierto gen. El transcripto de un cierto gen entonces se traduce en otra proteína y esa otra proteína va a actuar como una especie de candado o de freno para inactivar la acción de la quinasa dependiente de ciclina. Fíjense que acá tenemos la quinasa fosforilada formando el complejo con la ciclina. Esto entonces dispararía la división de una célula que tiene ADN dañado. Esa célula tiene mecanismos internos para frenar esa división, inactivando justamente a esa ciclina. O sea que vimos entonces dos ejemplos de cómo se puede levantar el freno para una división celular o aplicar un freno para una división celular. Y también vimos dos ejemplos de un control externo de esa división celular o un control interno de esa división celular. Pero bien, más allá del control de la división celular, o sea, de la mitosis, en realidad el desarrollo de un organismo pluricelular no solamente requiere de mucha división celular, o sea, de mucha mitosis, sino que también que en muchos casos depende de que células simplemente se mueran, pero que se mueran no en forma al azar, sino en forma controlada. Por ejemplo, hay durante el desarrollo de muchos organismos estructuras muy grandes y con millones y millones de células que van a desaparecer en la fase siguiente de un desarrollo normal de un organismo pluricelular. Entonces, las células también, además de que, o el desarrollo, digamos, de un organismo pluricelular, además de depender de la división celular, también dependen de la muerte celular. Y esa muerte celular debe ser controlada y programada para ocurrir cuándo y dónde tiene que ocurrir. Esa muerte celular programada recibe el nombre de apoptosis y no es una muerte celular cualquiera, digamos. ¿Sí? Las células van a generar, primero es un proceso normal, no es un proceso que dependa de que la célula es de alguna manera dañada, ¿no? Sino que es un proceso normal, que la célula genera la maquinaria necesaria para esa muerte celular. Esa generación de maquinaria para la muerte celular va a depender de señales, obviamente, como todo lo control del ciclo celular depende de señales. Y esas señales pueden ser internas o externas. Es un mecanismo, es un proceso que requiere energía, pero que no genera inflamación. ¿Qué quiere decir esto como que genera o no genera inflamación? Bueno, cuando se habla de necrosis, que es la muerte celular accidental por daño a la célula, puede ocurrir, es muy probable que esa célula se rompa la membrana celular y los componentes celulares salgan hacia afuera. Esa salida hacia afuera de los componentes celulares va a generar procesos de inflamación, ¿sí? Que se asocian justamente a la necrosis, mientras que en el caso de la apoptosis va a haber como una especie de digestión interna de los componentes celulares y un procesamiento más ordenado
que entonces no va a generar hacia afuera de esa célula un problema para otras células vecinas, sino que va a haber un procesamiento de todos esos componentes celulares antes de la propia ruptura de la célula, que en general lo que ocurre es que es una célula fagocitada por células encargadas de esa función. Entonces la apoptosis básicamente es un mecanismo muy importante para el normal desarrollo de organismos pluricelulares y es un concepto importante que conozcan. Entonces, acá tenemos un ejemplo del desarrollo de un organismo pluricelular a partir de un cigoto, o sea, la célula inicial del organismo pluricelular. Todos estos brackets, estos paréntesis o divisiones, representarían entonces cada uno una mitosis, cada una para dar dos, ¿verdad? Y ocurren por miles y miles y miles a las pocas horas de haberse formado el cigoto. Entonces, acá lo que vemos es que algunos tipos celulares empiezan a diferenciarse en lo que van a ser diferentes partes de un organismo muy temprano en el desarrollo. Otra cosa que vemos es que algunas células se dividen muy rápidamente y después dejan de dividirse, otras se dividen más lentamente, fíjense cómo pasa mucho tiempo entre una división y la siguiente, representado por estas líneas más largas, mientras que otras se dividen en mucho menos tiempo, pero estas pueden dividirse más lento, pero se dividen más tiempo. Es decir, lo que vemos acá es un ejemplo del extremado control que requiere el desarrollo de un organismo pluricelular, y ese control básicamente lo que está determinando es el control de la velocidad de división celular. Ahora, si ustedes entendieron cómo funciona la mitosis, y lo vamos a repasar en un momento, en realidad genéticamente todas las células que provienen de este cigoto a través de divisiones por mitosis deberían ser genéticamente idénticas. Entonces, casi que diríamos son clones entre sí, ¿verdad? De hecho, los organismos, en un organismo pluricelular, casi, entre paréntesis, vamos a ver que no todas, pero casi todas las células son genéticamente idénticas. Ahora bien, ¿por qué entonces se diferencian en diferentes tipos celulares, diferentes tejidos para cumplir en el organismo diferentes funciones? Bueno, porque que sean genéticamente idénticas no quiere decir que sean realmente idénticas en todo sentido, sino que, más allá de que sean genéticamente idénticas, pueden ser muy diferentes en todo lo demás. ¿Qué quiere decir con todo lo demás? Bueno, todos los componentes celulares que podremos representar, por ejemplo, como proteínas, como ARN, como metabolitos, componentes más allá del propio ADN, pueden llegar a ser muy diferentes. ¿Y esto cómo puede ocurrir? Bueno, en una forma muy sencilla de verlo, si nosotros tenemos una célula cuyos componentes no están distribuidos en forma homogénea, por ejemplo en el citoplasma, esto se muestra a través de estos colores, esa célula se va a dividir, ¿verdad? La célula tiene un mecanismo, como ya vimos, muy bueno para asegurarse de que todas las células hijas reciban los mismos cromosomas, o sea, el mismo material genético, pero esos mecanismos no tienen nada que ver con la distribución de otros componentes celulares. Pueden ser proteínas, pueden ser ARN, pueden ser metabolitos, o sea, moléculas pequeñas. Esos componentes entonces pueden quedar, muy probablemente queden, distribuidos en forma asimétrica en las células hijas, por más que estas células entonces tienen el mismo material genético. Son genéticamente idénticas, pero son muy diferentes en todo lo demás, y estas células entonces pueden empezar a dar células especializadas en cumplir una u otra función, ¿sí? Entonces esto es una forma un poco simplificada de ver cómo puede ocurrir la diferenciación celular a través de la distribución heterogénea de componentes celulares previo, por ejemplo, a la mitosis. Bien, entonces con eso de alguna manera completamos el ciclo asexual de la célula, la mitosis como mecanismo de división y su control, ¿sí? Y vamos a pasar a hablar del ciclo sexual de la célula, pero antes de eso, a modo de
un gran resumen que nos sirve para aprender, no gran resumen, sino viendo qué es lo que ocurre con los cromosomas, especialmente en la división celular. Vamos a ver, introducir algunos conceptos que es importante que ustedes vayan conociendo y se vayan familiarizando. Esos contenidos entonces van a ser el material de las clases 3 y 4 de esta unidad 1, clases de la semana 2 del curso, y con esto entonces finalizamos las clases 1 y 2 correspondientes a la primera semana del curso.